Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los investigadores que están siguiendo este Congreso Internacional de Educación e Innovación. Mi nombre es Omar David Almaraz Rodríguez y estoy transmitiendo desde la Universidad Pedagógica de Durango. El día de hoy voy a presentarles mi investigación, misma que titulé Robótica Pedagógica y Desarrollo del Pensamiento Matemático en Educación Primaria. Bueno, primero que nada, les comento por qué me interesó esta investigación. Y algo que llama mi atención son las estadísticas generadas por PISA en 2015 acerca del pensamiento matemático en México, pues donde nos marca que más del 30% de nuestros alumnos de educación básica se encuentran en un nivel 1 en cuanto al desarrollo matemático. Aproximadamente un 28% se encuentran en el nivel 2, un 13% se encuentran en el nivel 3 y pues como podemos ver los demás niveles se disminuyen gradualmente teniendo un 0% en el nivel 6. Entonces, ¿qué nos indican estas gráficas? Nos indican que nuestros alumnos pueden responder a preguntas relacionadas con contextos familiares, en la que está presente toda la información relevante y están claramente definidas, identifican información y llevan a cabo procedimientos rutinarios, siguiendo instrucciones directas en situaciones explícitas, que pueden realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados. Sin embargo, pues el nivel que se espera, pues es que los alumnos puedan conceptualizar en un nivel 6, generalizar y usar información basada en investigaciones, modelar situaciones de problemas complejos y aplicar conocimientos en contextos relativamente no habituales, y que sean capaces de relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y manejarlas de manera flexible, que posean una avanzada capacidad de pensamiento y razonamiento matemático, que apliquen su conocimiento y comprensión, además de dominar operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales, para desarrollar nuevos enfoques y estrategias y abordar situaciones novedosas. Y además tienen la habilidad de formular y comunicar con claridad sus acciones y reflexiones relativas a sus hallazgos y argumentos, y pueden explicar por qué son aplicables a una situación nueva. Y pues si nosotros vemos, la diferencia es grande entre lo que tenemos y lo que se espera. Es decir, tenemos un rango muy amplio de necesidades por satisfacer. Entonces, siguiendo con esta línea, Reyes Santander en 2014 nos da algunas dimensiones del pensamiento matemático, mismas que son percepción, pensamientos relacionados, estrategias y procedimientos, y capacidades no racionales. Dentro de la percepción, nos dice que los alumnos entonces perciben lo dinámico, lo estático, tienen capacidad visual, espacial, numérica, metafórica, una percepción de las causas y sus efectos, y la capacidad de equilibrar e igualar. En cuanto a los pensamientos relacionados, pues bueno, desarrolla el pensamiento numérico, aritmético, algebraico, geométrico, estocástico, funcional y formal, y desarrolla estrategias y procedimientos mediante pruebas sistemáticas, principio de los extremos, principio de la invarianza, el principio de Dirichlet, el principio simétrico, trabajo hacia atrás, desintegración del problema, reestructuración, generalización y principio de analogía, y además desarrolla algunas de las capacidades no racionales, entendiendo por capacidades no racionales a lo que es la intuición, la creatividad, la sensibilidad, flexibilidad y la fantasía. Aquí se engloba lo que se esperaba en el nivel 6, que nos mencionaba PISA en la tabla que se presentó anteriormente. Y bueno, ¿por qué retomar la robótica pedagógica como una posible herramienta para potenciar el desarrollo del pensamiento matemático?
Bueno, nos basamos en algunos estudios que realizan Xia y Chong en 2018, donde por medio de un análisis de literatura analizan diversas investigaciones que tienen que ver con robótica pedagógica y nos llaman la atención en este caso algunas evidencias empíricas que nos dice que la robótica pedagógica favorece algunos de los tipos de pensamiento, entre ellos el pensamiento computacional que menciona Zapata Ross y entre ellos el pensamiento matemático. Entonces comenzamos a analizar estas situaciones y pues nos interesa finalmente conocer cuáles son los elementos existentes dentro de la robótica pedagógica que puedan favorecer el pensamiento matemático. Es por ello que el objetivo queda de la siguiente manera: identificar las propiedades de la robótica pedagógica que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático en educación primaria. Y pues para realizar esta investigación, pues retomo que aquí en México, en el programa de estudios 2017, se agrega un campo que se llama autonomía curricular, donde se pretendía que en las escuelas primarias se desarrollaran algunos clubes y dentro de estos clubes había una rama que se llamaba contenidos relevantes, que era para escuelas que tenían una buena evaluación en lo general y dentro de estos contenidos relevantes venía la propuesta de la aplicación de los clubes de robótica pedagógica. Así que se vio la oportunidad de realizar el estudio dentro de una escuela primaria donde se instala lo que es el Club de Robótica Pedagógica. En cuanto al método, se sigue el estudio de casos, como lo menciona Stake en 1998, que es el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Y para el presente caso, bueno, el investigador, en este caso su servidor, tuvo una observación participativa, teniendo como caso a una alumna que a partir de este momento se le llamará Sofía, que es una alumna de tercer grado que cuenta con 8 años y que participó en el Club de Robótica Pedagógica de primero a tercer grado en una escuela pública urbana de la ciudad de Durango, Durango. Sí, en este caso, pues yo participé como profesor de robótica. Se solicitó mediante los padres y el consentimiento de la alumna el poder estar realizando entrevistas sobre lo que se observaba que ella realizaba en el club de robótica. Ella actuaba natural, pero se iban registrando precisamente todas las actitudes y acciones que desarrollaba en el club y cuando algo llamaba la atención, entonces se le aplicaba una entrevista después de cada una de las sesiones que nos sirvió para recoger esta información. Por lo tanto, podríamos decir que las técnicas utilizadas fueron la observación participante y lo que fue la entrevista, teniendo como instrumentos el diario donde se realizó esta observación de pues de toda la clase, prestando especial atención a lo que realizaba Sofía durante las sesiones y posteriormente mediante la entrevista pues se retomaban algunas de las percepciones que tenía la niña dentro del club de robótica. En cuanto al proyecto, se desarrolló el proyecto de la Rueda de la Fortuna, tal como lo marca Ruiz Velasco. Es uno de los proyectos que él realiza y propone para llevar a cabo la robótica pedagógica. Este es el segundo proyecto que se realizaba con este club de robótica. El primero que se había realizado era el del helicóptero, donde
pues únicamente era el movimiento de las hélices por medio de un motor y con una tarjeta programada por medio de que recibía señales del celular para avanzar y detenerse o retroceder, que se utilizaba con el programa Rompi que se instalaba en un dispositivo Android, pero bueno, en este caso se realizó el proyecto de la Rueda de la Fortuna, que es como el que podemos ver aquí en la fotografía, aunque vaya, este está muy elaborado, sí, pero es un aproximado al que realizaron los niños de tercer grado. El proyecto fue realizado en varias sesiones, sí, durante 2 meses, ya que solamente se tenía una clase a la semana y pues bueno, como se había mencionado, se fue recogiendo la información de cómo Sofía iba elaborando parte por parte este proyecto y una vez que se tuvo la información, se analizó con el software de análisis cualitativo Atlas.ti 8, donde primeramente de los diarios se obtuvieron las citas donde se encontraba información importante misma que se codificó, se realizaron grupos de códigos y finalmente se agruparon en redes que nos lanzaron las categorías que tenemos en el modelo que vamos a presentar a continuación. Los resultados se agruparon en 5 categorías: apropiación de los problemas, fines comunes, problemas diversos, soluciones diversas, curiosidad como motor del aprendizaje y programación. Las vamos a explicar mediante el siguiente modelo. Primeramente se tiene que la percepción que tiene el alumno sobre los problemas, ¿sí? Tanto la percepción espacial, visual y causa y efecto cambia una vez que el alumno se apropia de los problemas. Sí, encontramos una gran diferencia entre lo que sucede cuando un alumno considera que algo es su problema, ¿no? Cuando el alumno realiza actividades de un libro de texto, finalmente pues son problemas que se les presentan a otras personas y que el alumno dice, bueno, este no es mi problema y no le llama tanto la atención resolverlo, ¿sí? Sin embargo, observamos que con la robótica pedagógica, el alumno convierte el objeto en su problema. Él dice, yo tengo que terminar este proyecto porque me interesa. Primeramente les llama mucho la atención ver la rueda de la fortuna ya programada, funcionando, y dicen, yo quiero tener mi rueda de la fortuna de esta forma. Sí, y entonces cualquier detalle que tienen sobre la construcción de la misma lo consideran un problema y ellos buscan la forma de solucionarlo. Incluso se obtienen evidencias de que en este caso Sofía mejora los procedimientos que realiza en la clase, lo sigue mejorando en su casa porque considera que los tiene que resolver de una mejor manera. Y en la entrevista se le preguntaba, bueno, ¿todo lo que haces en la escuela lo repites en tu casa? Y ella nos menciona, no, no todo lo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué eso no lo repites? No, pues, ¿por qué no? Entonces, bueno, se interpreta o se puede interpretar como que existe un mayor interés porque es un problema que le concierne a ella, el armado de su, en este caso, de su robot, ¿no? Entonces, de esta manera se relaciona con la apropiación de los problemas, que es la primera categoría que teníamos y que está asociada directamente con las otras 4 categorías que se tienen, ¿no? A continuación viene la categoría fines comunes y esta categoría surge porque tiene
una relación muy fuerte con las estrategias y procedimientos que utiliza Sofía para terminar el armado, ¿no? Ya que, bueno, existen fines comunes entre todos los alumnos y entonces esto los obliga a ver continuamente qué es lo que están haciendo los demás y mediante ello ellos afinan sus estrategias y utilizan nuevos procedimientos que les son más efectivos. Entonces, en este sentido se pudieron observar algunas circunstancias donde Sofía misma y algunos de sus compañeros eh, en ocasiones no podían resolver algo y se quedaban quietos un momento, pero entonces la misma asociación que tenía con la categoría anterior, que era la apropiación del problema, les obligaba a ver cómo hacían los demás, cómo cumplían con su meta para ellos poder imitar algunas de estas estrategias para llegar a su fin. Y bueno, de una manera muy similar viene la categoría problemas diversos, soluciones diversas, donde se pudo observar la variación de estrategias, pero bueno, más que de las estrategias, tenía que ver hasta con los mismos materiales que se utilizaban para resolver los problemas, ¿no? Porque, bueno, mediante la construcción iban teniendo diferentes problemas los alumnos y ellos utilizaban su intuición, ¿no? Por ejemplo, bueno, un material que se les encarga así de manera genérica es una liga, pero no se dice el tamaño de la liga. Y entonces una vez que se conecta el motor y se quiere utilizar la liga como banda, los alumnos, algunos les queda muy apretada y a algunos les queda muy floja. Y entonces, bueno, ellos empiezan a emplear diferentes procedimientos para poder solucionar el problema, ¿no? Y tiene que ver con su fantasía, con su creatividad, con su sensibilidad, cuál es el toque que ellos le dan a su producto. Y bueno, durante la realización del proyecto me pude dar cuenta cómo iba creciendo la creatividad de los alumnos, ¿no? Con los elementos electrónicos que maneja la robótica. Y bueno, se pudieron registrar algunas observaciones donde veíamos que Sofía ya estaba llevando elementos que nunca se le solicitaron y que ella llevaba de su casa, como era el caso de algunos LEDs o de algunos motores que ella misma obtenía al desarmar algunos objetos que ya no funcionaban en su casa, ¿no? Entonces ella tenía esa curiosidad de saber de qué estaban hechas las cosas, las abría y luego podía ver que podía utilizar estas herramientas en sus proyectos de robótica. Y finalmente, pues tenemos la categoría programación que está igualmente relacionada con las demás categorías, no las podemos desasociar. Y bueno, la programación es un elemento importantísimo que fortalece sobre todo en este caso los pensamientos relacionados, como es el pensamiento lógico que se lleva a cabo a través de los algoritmos para que los robots sigan una secuencia lógica, ¿no? En este caso, se implementaron algunos problemas para jugar con esta rueda de la fortuna, ¿no? Que era, bueno, vamos a automatizar la rueda de la fortuna, digamos, para que se suban dos personas y luego gire para que se bajen otras dos personas y les dé un paseo de tantas vueltas a la derecha, tantas a la izquierda, se detenga para bajar a las personas y para subir a más personas. Entonces, pues los alumnos van desarrollando
cierto tipo de pensamientos y esto lo evidenciábamos durante la observación. Cuando veíamos a Sofía experimentar con la programación para hacer los procedimientos cada vez más efectivos, ¿no? Utilizaba repeticiones, intentaba agrupar las indicaciones que se le daban para hacer estas indicaciones mucho más sencillas. Y pues bueno, finalmente todo esto lo agrupamos y es el resultado principal que se obtiene, ¿no? Se piensa que estos son los elementos que hacen a la robótica pedagógica efectiva para desarrollar el pensamiento matemático y se realizaron algunas triangulaciones teóricas que podemos analizar directamente pues en el documento que se está presentando aquí en este congreso, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, invitamos, además de ver esta presentación, que podamos checar los argumentos que se tienen por ahí en el extenso de esta investigación. Finalmente, después de realizar esta investigación, se llegan a las conclusiones pues de que la robótica pedagógica tiene elementos que favorecen realmente el desarrollo del pensamiento matemático y la cuestión de estos elementos es que son muy funcionales, ¿no? Cuando el alumno tiene esta motivación por realizar un proyecto, todo fluye de una manera lógica, no tenemos que esperar como lo hacemos cuando trabajamos con problemas ajenos al niño, no tenemos que obligar al niño a que haga nada, ¿no? Cuando él se motiva por realizar su proyecto, entonces él busca solución, incluso en algunas cuestiones que no nos imagináramos, ¿no? Y los está llevando a desarrollar o acercarse a ese nivel 6 que estábamos presentando y que era el deseado para el pensamiento matemático. Se concluye, pues bueno, hay que hacer estudios más amplios para determinar y afinar cuáles son estas categorías, ¿sí? Y pues se podría incluso llegar a realizar estudios cuantitativos para analizar si estas situaciones se presentan en los diferentes clubes de robótica pedagógica, ¿no? Recordemos que hay por ahí sus variantes en este club de robótica, pues nosotros trabajamos con material desechable que los alumnos reutilizan para hacer sus proyectos. Sin embargo, pues tenemos otras líneas de la robótica donde los alumnos trabajan con Legos y trabajan con algunos materiales más caros que en las escuelas públicas pues realmente no podemos pagar y nos vamos con este tipo de robótica que pues a nuestro parecer es un club que desarrolla el pensamiento matemático y bueno, posteriormente ya se estará investigando cómo influye en otro tipo de pensamientos. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención, agradezco sus comentarios y pues si existen algunas preguntas, las contestaremos en este espacio. Muchísimas gracias y pues saludos desde la Universidad Pedagógica de Durango, México. Hasta pronto.